A las 14:32, el sol sobre la gasolinera de la Route 90 convirtió el asfalto en un colchón de calor que parecía respirar. La sombra de los surtidores se estiraba sin misericordia. El aire olía a gasolina caliente y a limpiavidrios baratos. 5 hombres vestidos con uniformes azules rodearon el coche, un compacto negro con la luna trasera empañada, y la palabra que más se oía era la de menosprecio. «Apártate, no te muevas, ¿de dónde vienes?» Ella estaba de pie junto al capó, las manos apoyadas, la camiseta pegada a la piel por el sudor. Era una mujer negra, de porte contenido, una especie de reloj que no se detiene aunque el viento intente mover sus agujas. Tenía los ojos fijos en la parte delantera del vehículo, como quien espera la cuenta atrás, pero por dentro calculaba probabilidades, rutas de escape, ventanas de oportunidad. Brooklyn Lane había pasado 18 meses actuando en nombre de algo más grande que la vergüenza pública. Aquel momento, sin embargo, se sentía como un vértice. Todo lo que había acumulado podía hacerse cenizas en una tarde. Un auxiliar apoyó la mano en el borde del capó y dobló la voz hasta un gruñido. «Esto no pinta bien, dinos la verdad o te llevamos puesta». Otro encendió una linterna que cortó la luz del mediodía como una daga. Brooklyn respiró hondo. El brillo de la linterna le rebotó en las cejas y le recordó por un instante a la luz fría de los fluorescentes de la sala de evidencias. No habló. No era su primera vez en el filo. En el bolsillo interior de su chaqueta llevaba un pequeño dispositivo de grabación, un GPS diminuto y, por si fuese necesario, la placa y la identificación federal que había mantenido oculta durante meses. Ese día había una reunión en la estación, un intercambio de papeles que, según los datos que Brooklyn llevaba siguiendo, podía conectar el ledger oculto con una red de pagos en efectivo. Había llegado a la gasolinera para interceptar a uno de los mensajeros. Lo que no esperaba era que la vigilancia local, la de siempre, llegara primero. «¿Eres de la frontera? ¿Tratas con los de la migración?», dijo uno, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Era el más joven, uniformado con una placa de metal poco pulida que no inspiraba autoridad sino costumbre. El más alto, con la voz de mando, era Wade Brennan, sheriff del condado, casco de confianza, sonrisa de estatua pública. Detrás de sus palabras se deslizó la presencia de una municipalidad acostumbrada a decidir quién podía hablar y quién debía callar. Brooklyn sintió la mirada de las cámaras de seguridad del surtidor posarse en la escena, pequeñas cajas negras con LEDs que parpadeaban como insectos electrónicos. Tomó aire, midió el daño y cuando levantó la mano para sacar la identificación no fue un gesto de sumisión sino de cálculo. Si la enseñaba, la operación quedaría comprometida. Si no lo hacía, podía terminar esposada, humillada y expuesta a un mecanismo que la historia del lugar ya conocía. Filtraciones, rumores, amenazas. «Identifíquese», dijo Brennan, sin rodeos. «No me gustan los misterios». Ella metió la mano en el bolsillo y dejó ver la placa. El reflejo del sol la blanqueó por un segundo. Los hombres se quedaron en silencio, y el silencio ocupó el lugar de la agresión. El gesto fue una detonación. «No sabía que era agente federal», empezó el más joven, y una incertidumbre, ahogada al principio, se coló en su voz. «Pensábamos que eras una testigo, pensábamos...» Brooklyn mantuvo la calma. No ofreció detalles, no explicó que su presencia aquella tarde obedecía a una cadena de correos electrónicos cifrados, a 2 transferencias en efectivo registradas con la hora y la matrícula de un camión, a una llamada a las 03:12 del 14 de agosto, donde alguien mencionó la palabra ledger con un dejo de miedo. No explicó que la búsqueda durante 18 meses la había llevado a sostener, en la soledad de habitaciones sin nombre, pruebas que olían a tinta y a miedo. La placa era la evidencia visible de una identidad que, por un segundo, cambió la dinámica. La humillación prevista trocó en confusión. La amenaza se vació porque, de pronto, el papel decía lo que nadie quería oír. Alguno de los hombres retrocedió. Otro, Martínez, se quedó inmóvil, con la mandíbula tensa. Brooklyn lo reconoció. El mismo Deputy Martínez que, meses atrás, había rellenado un informe que omitía una llamada sospechosa proveniente de la oficina del sheriff. Martínez la miró y por primera vez la tensión tuvo un nombre.
En su rostro se adivinó la posibilidad de un movimiento futuro, como una puerta medio abierta. La escena tuvo además un segundo fondo. Alguien en la cafetería de la estación, a unos 20 metros, grabó en silencio con el móvil. Un clic leve, el sonido de una vida pública que registra sin pedir permiso. Las grabaciones quedaban, como todo, sin moral. En cuestión de horas, fotografías borrosas comenzarían a circular. Unos meses después, podrían ser usadas como prueba de hostigamiento. Allí, entre la humareda pegajosa del calor y el olor a aceite de freno, la ciudad delineó otra de sus historias. Unos minutos después, no más de 10, no menos de 3, una voz por radio anunció una llamada desde la oficina federal. Fue breve, profesional, y la repentina formalidad del asunto desató un murmullo. No se trató de una orden corporativa, sino de un soplo que dejó más preguntas que respuestas. Alguien en Austin había enviado instrucciones para retirar a Brooklyn del lugar. Fue Agent Marcus Cole quien habló por teléfono. Su voz, cuando la oyó Brooklyn, tenía la calma de quien se ha enfrentado a muchas cosas y aún así sigue calculando probabilidades. La identificación había servido para detener un primer golpe, pero no para apagar el fuego subterráneo. El Ledger, la palabra resonó con la dureza de la materia, tenía por lo menos 3 trazas que se podían seguir hasta un procurador del condado. Y ese procurador tenía conexiones, con el sheriff, con la alcaldesa Linda Cortés, incluso con un despacho local que hacía de fachada. En la soledad de esa oficina, Brooklyn repasó el material como si leyera un mapa con trampas. Tenía grabaciones de llamadas, una a las 03:12:45 del 21 de abril, donde se huye, entre estática, la palabra caja. Otra a las 22:07 del 3 de junio, con instrucciones cortas y un tono que mezclaba peligro y conveniencia. Tenía también un vídeo de una cámara de seguridad de un almacén, donde a las 02:14 un vehículo sin matrícula descargó una caja con etiquetas que coincidían con las de los recibos. Todo cuadraba, pero el cierre siempre le pedía una confirmación extra, un nombre, un recibo con firma, un testigo dispuesto a enfrentarse al miedo. Ese testigo se llamó Carlos Ruiz. Carlos había sido deputy hasta que, cansado de las dobles agendas y las amenazas veladas, dejó el cuerpo. Creyó que buscar tranquilidad sería posible en un taller pequeño en las afueras. Tenía las manos ásperas y una sonrisa que no encajaba del todo con la resignación. Brooklyn lo encontró por la tarde, después de presentarse como agente federal sin revelar demasiados detalles. Él abrió la puerta del taller con la suela de los zapatos impregnada de grasa. Dentro, el olor a metal caliente y a aceite era una capa que aferraba a las palabras para hacerlas reales. «Si vuelves a hablar con esa gente te matan», dijo Carlos, no como amenaza, sino como advertencia esperada. «Aquí la gente paga silencio, porque la vida sigue igual si lo hace». Pero también había miedo en su voz, mezclado con culpa y una necesidad de expiación. Sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir públicamente, nombres, fechas, una cuenta que se llenaba y se vaciaba con rapidez. Al principio, Carlos fue reticente. Luego, después de que un coche desconocido pasara 2 veces por delante del taller a las 4 de la madrugada, su resistencia se resquebrajó. Días después, apareció con una carpeta de fotos y con la evidencia de que, algunas noches, la estación no estaba tan sola. Priya Sharma, periodista del Austin Press Club, fue la aliada que concedió forma pública a la evidencia. Priya no era de melodramas, estaba acostumbrada a la calma profesional, a titulares que decantan verdades con paciencia. Brooklyn la contactó con cuidado. El canal era una opción, pero una exposición prematura podía echar por tierra meses de investigación. Priya entendió la necesidad de disciplina, las pruebas debían ser contundentes, las conexiones claras, la cadena de custodia impecable. Priya pidió cosas simples, copias, timestamps, alguien dispuesto a testificar ante una cámara si todo lo demás fallaba. Ella ofreció un plan, una publicación escalonada, que combinara registro documental y presión pública sin poner en riesgo a los testigos. Mientras tanto, a nivel local, las fichas se movían como piezas de un tablero oscuro. Wade Brennan no era solo un sheriff, era una figura influyente que regulaba el rumor con la misma naturalidad con la que regulaba la circulación.
La alcaldesa Linda Cortez, con su sonrisa medida y su agenda pública, hacía aparecer proyectos que desviaban la atención de asuntos menos presentables. Paul Hendris, fiscal de distrito, estaba en el centro. Ni de un lado ni del otro, pero con la capacidad de inclinar las decisiones. La complicidad no necesitaba juramentos, bastaba con silencios convenientes y archivos que desaparecían. Brooklyn había visto esa maquinaria antes. Sabía que la evidencia material podía ser más vulnerable que las redes de testimonios bien preparados. Por eso, además de las copias en la oficina federal, ella había activado un backup, una copia cifrada almacenada en un servidor que dependía de una clave que guardaba bajo un nombre de usuario que solo ella recordaba. Era precaución aprendida a golpes. Una noche, al volver de una reunión con Carlos donde habían cotejado nuevas transacciones, Brooklyn recibió una llamada breve y sin identificador. La voz al otro lado fue una chanza que no había tenido gracia. «Deja de entrometerte, agente». No dijo más. Era una advertencia. En el silencio que siguió, Brooklyn percibió, de forma clara y odiosa, que alguien había puesto precio a su persistencia. A la mañana siguiente, la oficina se llenó con un olor que no era el del café. Un humo tenue que se filtró por la ventana. La sala de evidencias, el pequeño cuarto donde guardaban las carpetas, estaba chamuscada en un extremo. Una pila de papeles irreconocibles descansaba en el suelo. El archivo físico, el que todavía utilizaban para consultas rápidas, estaba dañado. La cinta adhesiva que sujetaba algunas carpetas estaba vuelta ceniza. No se trataba de un accidente. No hubo un incendio espectacular. No era esa clase de violencia que se exhibe. Fue un trabajo preciso. Papel comprometido, pruebas físicas reducidas a un olor acre. Alguien había entrado y había hecho lo mínimo necesario para enviar un mensaje. En un cajón, una caja fuerte pequeña permanecía cerrada. Dentro de ella, una copia extra de los ledgers que Brooklyn había mantenido fuera del alcance inmediato de la oficina. La habían buscado con paciencia, como quien remueve y espera encontrar algo que confirme el poder que no quería ser descubierto. Martínez, el deputy que la había mirado en la gasolinera, apareció en la base al atardecer con los ojos encendidos por la culpa. Trajo consigo una historia de omisiones. No lo había contado todo la noche en la que recibió una llamada desde la oficina del sheriff pidiendo discreción. Dijo que había sentido pena, que había tenido miedo por su familia, que había creído que callando protegía más que denunciando. Había vivido, explicó con voz queda, el tipo de presión que convence de que el silencio es la opción más segura. «Hay gente que no quiere que esto salga», murmuró. «Y no es solo que lo tema, me amenazaron a mi hijo». Sus palabras cayeron como un golpe en la sala. Era la prueba de que la red no funcionaba solo por codicia, sino por coerción. Un mecanismo que no solo compraba voluntades, sino que instauraba un sistema de miedo. Carlos, a su lado, apretó con fuerza una taza de metal, como si pretendiera demostrar a sí mismo que su pulso todavía existía. La perspectiva cambió entonces. Ya no solo era sacar a la luz documentos y cifras, era proteger personas. Brooklyn comprendió, con la claridad que llega en momentos de responsabilidad, que la investigación exigía, además de pruebas, un plan para garantizar seguridad. Priya ofreció una posible salida, una publicación bajo condiciones, coordinada con la Oficina Federal, que incluyera la activación de medidas protectoras para testigos. Cole, por su parte, consiguió que el equipo táctico designado por la Oficina Federal empezara a revisar protocolos de rescate y a preparar opciones de contingencia. En el núcleo de esa maquinaria se abrió una herida que debía cerrarse con cuidado. Había una filtración interna. Alguien en la estructura federal o en las policías locales estaba pasando información. La sospecha recayó, con prudencia, en Isaac Richard Aapor. Su nombre aparecía en metadatos de envíos anteriores. No era una acusación pública, sino una hipótesis que había que confirmar. Aapor había sido, en su momento, la persona que coordinaba con agentes locales la logística de varias operaciones. Si alguien con su nivel de acceso traía información a la otra parte, la operación entera podía quedar comprometida. Brooklyn se sentó frente al ordenador, abrió la carpeta cifrada y comenzó a trazar conexiones, llamadas, campos de metadatos, direcciones IP registradas.
Cada dato revelaba más la coordenada de una traición que complacía a unos pocos y ponía en riesgo a muchos. Cuando halló un patrón de envío que coincidía con la hora del incendio en la sala de evidencias, su corazón dio un vuelco controlado. La rabia no era el pulso que la movía, sino la certeza de que la línea entre la ley y la corrupción había sido borrada deliberadamente. Esa noche, el equipo decidió moverse. No por exposición pública aún, sino por protección interna. Backups adicionales, traslado de testigos a lugares seguros, revisión de comunicaciones. Priya comenzó a preparar una nota que, en su estructura, funcionaría como último recurso. Una publicación que pondría ante los ojos públicos la evidencia suficiente como para forzar una investigación independiente. Pero para ello necesitaban una confirmación que no se pudiera refutar. Un nombre documentado, una transferencia bancaria con huella, un testigo dispuesto a declarar bajo protección. Mientras la ciudad bostezaba de calor y la Route 90 devolvía su ritmo, Brooklyn no dormía. Pensó en lo que significa ser vista y a la vez una amenaza. Pensó en cómo la propia exposición que la exoneró en la gasolinera había cambiado el terreno. Había puesto una diana en la espalda de quienes la apoyaban. No era un dilema nuevo. La defensa de la verdad en los lugares donde las sombras tienen nombre siempre viene con un precio. Entonces, en la madrugada, una llamada cortísima. La voz de Carlos, jadeante, interrumpida por ruido, dijo solo una cosa, antes de que la línea se cortara. «Han ido a buscar a mi hermano». El silencio que siguió fue como tirar una piedra en un vaso. Las ondas se extendieron y no volvieron a su forma anterior. Brooklyn supo en ese instante que la investigación había tocado un nervio que respondería con violencia más directa. No era ya solo un incendio o una amenaza, era un secuestro posible, una escalada a la que responderían con todo lo que tienen los que se sienten acorralados, intimidación y, si la presión aumentaba, violencia. Las instrucciones de Cole fueron precisas: activar protocolo de contención, no publicar nada hasta tener las piezas que protegieran a los testigos, verificar la última ubicación conocida de Carlos y su hermano, y preparar una intervención táctica si la información confirmaba la retención. Marcus Cole pidió discreción, rapidez y coordinación. Brooklyn guardó la mandíbula firme y comenzó a mover fichas otra vez, esta vez con la certeza de que la mesa de juego había pasado de ser un tablero a un campo de batalla. No era el final, apenas un movimiento que abría una respuesta mayor. Las piezas comenzaban a alinearse para una confrontación inevitable, y en el mapa de la ciudad, bajo la luz cruda de los fluorescentes, la verdad prendía en una dirección que prometía quemar muchas cosas. No solo documentos, sino reputaciones, vidas ordenadas por el miedo, y el viejo sistema que había aprendido a ocultar sus manos tras la sonrisa de la alcaldesa y el título del fiscal. Brooklyn volvió a mirar la foto que tenía en la carpeta, una calle polvorienta en Del Río, una casa con persianas cerradas, la matrícula de un coche que aparecía en múltiples registros. Era hora de seguir la traza, pero esta vez con la pólvora puesta en previsión. La red comenzaba a deshilacharse, y a cada tirón podía quejarse o resistir. Ella eligió resistir. A las 5:18, una unidad federal empezó a moverse en dirección a una dirección desconocida para la prensa. Marcus Cole no dijo mucho al equipo, solo lo esencial. El resto era sangre fría y logística. Y en algún lugar, Wade Brennan comenzó a entender que su comodidad pública estaba bajo amenaza por algo que no se podía ignorar ya por mucho tiempo. La ciudad contenía la respiración. Nadie quería ser quien encendiera la mecha final, pero alguien lo haría inevitablemente. Brooklyn ajustó el micrófono oculto en su solapa. Si era necesario, registraría todo. Si la ciudad quería ver, vería. Si la justicia exigía que se rompiera la red, habría voces que contaran lo que había ocurrido. Y si alguien intentaba callarlas, ella y los suyos tendrían que estar dispuestos a pagar el precio de abrir una herida que, una vez expuesta, dejaría poco lugar para la indiferencia. El convoy se alejó por la Route 90 hacia el sur, donde las sombras se disuelven en la noche y las historias se cruzan con la decisión humana. Brooklyn miró por la ventana. Las luces de la ciudad cortaron su rostro en franjas. Afuera, Del Río seguía con su respiración atada. Dentro, en esa frontera de cuerpos y papeles, se preparaba una lucha que nadie en la alcaldía podría ya ignorar.
Mientras tanto, en la esquina de la gasolinera, las cámaras seguían grabando. Un archivo más, una comprobación tangible de que, a veces, la verdad llega por donde menos se espera. El convoy bajó por la Route 90 como una mancha oscura sobre el asfalto brillante del amanecer. Los focos delanteros barrían los laterales, el aire olía a tierra removida y diésel. Brooklyn sintió que cada kilómetro la acercaba a una verdad que ya no podría ser contenida con protocolos ni confidencialidades. Se reclinó apenas, los dedos rozando la carpeta donde la foto de la casa en Del Río seguía pegada con cinta. Marcus Cole no hablaba, su mirada recorría el mapa en una tableta, el ceño apretado como un cajón cerrado. La unidad embocó por una pista de grava que se hundía entre matorrales. La casa, al final, estaba ahí, baja, de paredes pálidas, persianas cerradas, un coche con la matrícula que Brooklyn había memorizado semanas atrás. 2 faros encendidos, puerta trasera entreabierta. No parecía un lugar de fiesta, parecía un escondite urgente, organizado a la carrera. «Formación de ataque», ordenó Cole en voz baja. «Equipo Alfa adelante. Alfa 1, bloqueo sur. Alfa 2, izquierdo. Brooklyn, te quedas con Gamma. Registro y seguridad exterior. No subestimes nada». Brooklyn tragó saliva. El protocolo era frío y preciso, la adrenalina cálida. A su lado, Carlos no decía palabra. Sus dedos apretaban la funda de su chaqueta como si la tela pudiera contener el vómito de miedo. Marcus miró a Carlos un segundo, y en esa mirada había tanto un policía como alguien que sabía cuándo frenar a un querido colaborador. «Si hay algo que lo comprometa, lo grabamos», dijo Brooklyn casi sin querer. Su voz tembló un esqueleto de emoción que ella odiaba admitir. «Lo registramos por la autoridad, pero no lo publicamos ni una hora antes de que estemos blindados. ¿Entendido?» Carlos asintió en silencio. No parecía escuchar a nadie más. El equipo se desplegó en sombras. 2 hombres con chalecos se adelantaron con linternas cortas, señalando puertas, grietas, salientes. Alguien tanteó una ventana y encontró madera hinchada por la humedad. Un ruido ahogado, pasos que se apagaban al acercarse. Un perro ladró a lo lejos y cayó. Un motor arrancó, y los cuerpos se tensaron como arcos. Brooklyn ajustó su micrófono oculto. Aunque le habían repetido no publicar nada, la grabadora en su solapa era un seguro que no iba a entregar sin resistencia. Las noticias eran la única palanca que aseguraba que, si algo salía mal, no todo quedara sin testigos. «Puerta lateral asegurada», informó Alfa por el auricular. 2 dentro, 1 en el patio, posible movimiento en la habitación trasera. Cole hizo la señal con la mano. «Entrar». Las rejas crujieron, las botas golpearon la madera vieja, la puerta se abrió como una queja. Dentro, el aire estaba denso, con olor a tabaco y un rastro de alcohol barato. Un mueble volcado, papeles esparcidos, una silla con cuerdas cortas todavía colgando del respaldo. En la habitación trasera, en la penumbra, encontraron a un hombre encorvado, atado, con moretones en la cara y la ropa rasgada. No era el peor aspecto del golpe. Sus ojos estaban viscosos, como si hubieran sido dejados sin brillo a propósito. «Carlos», dijo Brooklyn antes de pensar, «¿es tu hermano?» Carlos se apartó en un movimiento de agua. Se arrodilló junto al hombre y con manos temblorosas comenzó a desatarle las ataduras. El hermano de Carlos, con la mandíbula hinchada, abrió los ojos con una lentitud que dolía. Había sangre seca en su mejilla. «¿Estás bien?», murmuró Carlos. El hombre no respondió con palabras coherentes. Solo murmuró algo que Brooklyn creyó entender. «Ellos no quieren que hables», y luego nada más, un gemido que se fue apagando en la habitación. Mientras tanto, uno de los agentes registraba la mesita rota y entre las facturas sacó un sobre plastificado. Dentro había una copia del recibo de una transferencia, un número de cuenta y una referencia que coincidía con la documentación que Brooklyn había guardado en su carpeta. Lo elevó hacia la linterna. Los ojos de Cole se contrajeron. «Esto confirma parte del circuito», dijo Cole en voz baja. «Guardarlo en bolsa, cadena de custodia». Brooklyn se acercó. Vio, doblada bajo el colchón, una libreta atada con una banda elástica.
La abrió con cuidado. Estaba llena de nombres y números, anotaciones en letra apretada, siglas que se repetían, W, C1, entradas en fechas, montos en efectivo. Había una foto pequeña, doblada, donde se veía a Wade Brennan estrechando la mano de un hombre con chaqueta clara. La foto tenía la marca de una oficina sobrepuesta con tinta que decía algo como «Acto privado». Brooklyn contuvo un latido que se parecía peligrosamente a triunfo. «Las siglas», susurró, «W». «No vamos a sacar conclusiones aquí», le ordenó Cole con suavidad. «Metadatos, huellas, todo en cadena, pero esto es suficiente para abrir otro frente». En el patio, Alpha 2 había reducido a un hombre joven con rastros de pólvora en la manga. Tenía la garganta rasurada, cerrada a golpes. Sus ojos saltaban entre la resignación y el miedo. Lo esposaron. Él no habló hasta que lo pusieron contra el coche. «¿Quién te mandó?», preguntó un agente. «Viene de arriba», sisó el joven. Me pagaron para traerlo. Me dijeron que no preguntara. Dicen que es para proteger intereses. Dicen que hay que cerrar bocas. ¿Quién dijo?, insistió el agente. El joven miró a Brooklyn con la rabia seca de quien defiende a quien no puede defenderse. «No puedo», balbuceó. «Si digo nombres, me matan». Cole se inclinó hacia él, la mandíbula dura. «Mira a mi cara», dijo. «Esto se termina hoy. Lo que digas aquí te puede salvar. ¿Quién los manda?». El joven tragó y al fin pronunció una palabra que hizo que el silencio se volviera más espeso que el humo. «Brennan». La palabra rebotó en la madera y se quedaron todos escuchando cómo encajaba en el tablero que Brooklyn había estado armando. No era una acusación elegante. Era el nombre que había flotado en sus peores suposiciones desde que la transferencia había aparecido. «¿Wade Brennan?», preguntó Cole, con la calma de quien no quiere asustar una confesión. «Sí», dijo el joven. «No lo vi en persona, nunca lo vi, pero es el nombre que suelta todo el mundo cuando hay que hacer algo silencioso». Brooklyn apretó la libreta hasta que las uñas le dolieron. Era una evidencia, no perfecta, pero suficiente para mover fichas. Si la foto y las cuentas se cruzaban con la confesión del joven, entonces el tablero tenía otra cara, la de un señor cómodo en su mansión con manos que no se manchaban, que delegaba la suciedad a otros. «Metan a los detenidos en el furgón», ordenó Cole. «Carlos, tu hermano va al hospital. Tú vienes con nosotros para la declaración, si aguantas. Brooklyn, quiero esa libreta, fotogramas, todo sellado. No la publiques. Y si por alguna razón no confías en dejarla a nosotros, la mañana me pertenece. ¿Entendido?». Brooklyn miró a Cole. Fue una pausa breve y feroz, la voluntad de la reportera contra el músculo de la investigación. Sabía que si la libreta se perdía, también lo haría su única vía para conectar documentos con nombres públicos. Pero sabía, también, que un desliz podría arruinar la protección de testigos vivos. «Te la doy», dijo finalmente, «pero quiero acceso a la evidencia en cuanto la cadena esté asegurada. Y si alguien intenta entorpecer esto, tendrás acceso», aceptó Cole. «Pero no lo publiques sin que te lo diga. ¿Me comprendes?». Ella asintió. No le gustaba, pero cuando Marcus hablaba, su voz era la de alguien que había visto gente pagar con la vida por publicaciones imprudentes. Y ahora no podían perder a Carlos o a su hermano por un titular prematuro. Los vehículos se reorganizaron para salir, pero cuando el convoy se acercó al camino principal, un ruido rompió la secuencia. 2 faros se encendieron en la distancia, muy rápido, como si alguien hubiera encendido la radio de la noche para ponerle ritmo al pánico. Un SUV negro venía por la pista, acelerando, cortando la salida. «Vehículo no identificado desde el norte», reportó el equipo de cobertura. «Se acerca rápido». Cole ordenó freno a fondo. Los hombres desplegaron las armas a la vista, y en un segundo, el escenario que parecía una operación controlada se volvió potencialmente hostil. El SUV se detuvo en seco y 3 figuras salieron hacia el convoy con manos alzadas. No eran los atacantes esperados, eran 2 hombres vestidos de civil con placas visibles. Una mujer en traje se mantuvo atrás con un teléfono en la mano. «Oficiales federales», anunció uno de ellos. «Alto, bajen las armas». Cole miró a la mujer con el teléfono y notó en la pantalla una insignia de otra agencia. Su rostro se endureció.
No esperaba interferencias en un punto caliente sin aviso. Había jerarquías, y en el terreno de las investigaciones grandes, los egos se solían vestir de legitimidad. ¿Unidad de quién?, preguntó Cole con la paciencia aguda de quien sabe que las respuestas importan. Oficina del fiscal adjunto, dijo la mujer. Tenemos una orden de protección judicial para esta dirección. Fuera de peligro, señores. Necesitamos asegurar cadena de custodia bajo supervisión federal. No interfieran. La tensión subió varios grados. Brooklyn observó el intercambio como una pelea de pulso. Si la oficina del fiscal adjunto aparecía de improviso, dos escenarios eran posibles: cooperación legítima o una maniobra para confiscación de evidencia sin el rigor del operativo. Cole no parecía dispuesto a ceder sin confirmar. Dos cuerpos enfrentaron a otros dos. En la disputa, la ciudad prometía no ceder. «Tienen una orden», repitió la mujer. «No es una petición, es una orden. Por el bien de los testigos, vamos a llevarnos el material hasta la corte. Vendrán con nosotros». Cole contempló la orden que la mujer le extendía. La miró en silencio, con esa paciencia peligrosa, la que solo tienen quienes entienden que a veces las leyes se usan como herramientas y no como principios. Levantó la vista, y por un instante, Brooklyn creyó ver un cálculo. Si cedían, protegían a los hermanos y la evidencia quedaba segura en manos judiciales. Si resistían, podían provocar una pelea interinstitucional que la ciudad explotaría como excusa para enterrar pruebas. «¿Quién firmó?», preguntó Cole. La mujer parpadeó, incómoda. «Un nombre», dijo. «El fiscal adjunto en funciones». Se le comunicó la situación. El nombre no fue pronunciado, pero les bastó. Para Brooklyn, la presencia de esa orden sonaba demasiado conveniente. El juego de poderes se imponía sobre la verdad. Si la oficina del fiscal estaba involucrada de forma tan directa, entonces el laberinto que ella seguía no solo bordeaba a Wade Brennan, entraba en el mismo corazón del sistema jurídico que debía protegerla. «Hagan lo que hagan», murmuró Brooklyn para sí, «no vamos a dejar que desaparezca». Paul la miró, y en la expresión hubo un acuerdo tácito. Hoy no era el momento de grandes actos heroicos, pero tampoco de rendiciones silenciosas. El furgón se abrió. Sacaron a Carlos y a su hermano en camilla. Los agentes colocaron las pruebas en bolsas selladas. La mujer del fiscal adjunto supervisaba cada movimiento como si quisiera asegurarse de que nada quedara fuera de su control. La libreta, aún en manos de Cole, fue puesta en una caja con precinto. Brooklyn vio cómo el plástico dejaba una marca que para ella era un sello que podía ser tanto salvación como entierro. Cuando los vehículos retomaron la Route 90, el sol ya había despuntado por completo. Brooklyn miró hacia atrás. La casa en Del Río se encogía en la distancia, y con ella la certeza de que la verdad ya no podía ser contenida en mesas de madera. La presencia del fiscal, la orden repentina, la posibilidad de implicaciones más altas, todo ello sugería que la red se tensaba de un modo que obligaba a que los rostros que la sostenían se movieran con prisa. Dentro del convoy, Marcus habló por primera vez con claridad hacia ella. «Brooklyn», dijo, «vas a ver la evidencia, y tendrás acceso limitado a lo que publiques hasta que los testigos estén fuera de peligro. Si decides publicar algo ahora, podrías poner en riesgo todo. ¿Lo entiendes?». Ella lo entendía, y al mismo tiempo sabía que la paciencia periodística no iba con su sangre. Había rostros, había una familia con dedos temblorosos, y la mandíbula de su hijo. Había la posibilidad de que si se esperaban demasiado, alguien que ahora respiraba con tubos no despertara. «Lo publicaré», dijo después de un silencio que fue tanto una decisión como una confesión. «Pero si pasa algo a cualquiera de ellos, me usaré de testimonio. No voy a dejar que lo entierren». Cole la miró, y por un instante la dureza dejó paso a un respeto feroz. «Entonces, trabajemos juntos para que no haya necesidad de que hagas eso», replicó. «Y Brooklyn, cuida tu espalda». Cuando el convoy alcanzó la autopista, un coche negro se mantuvo a cierta distancia, no tan cerca como para ser amenazante, pero lo bastante próximo como para dejar claro que no estaban solos. En el interior del vehículo, un hombre con gafas oscuras observaba el rostro de Brooklyn a través del espejo retrovisor con la fría curiosidad de quien calcula daños futuros. La ciudad seguía respirando, pero ahora la respiración tenía un ritmo alterado.
Había sido una madrugada de rescate, de pruebas halladas y órdenes firmadas. Pero aquellos nombres que aparecían en las páginas amarillentas de la libreta, Wade, las siglas, comenzaban a apuntar no solo a quienes movían la suciedad, sino a quienes podían decidir qué quedaba visible y qué no. Brooklyn apretó la carpeta contra el pecho. Su micrófono seguía grabando, aunque no lo dijo en voz alta. Había una grabación de todo y también había fotografías. La verdad, pensó, tiene muchas formas de salir. Lo que no sabía era qué tanto pagarían por verla, y hasta dónde estaban dispuestos a llegar quienes no querían que esa luz alcanzara su rostro. El convoy se disolvió entre el tráfico. Ella miró la foto de la casa una vez más, y en esa imagen estática supo que el tablero acababa de virar. No quedaba camino atrás. Tenía que decidir en qué momento la ciudad entera podría tener derecho a saber. Y mientras meditaba, su teléfono vibró con un número desconocido. Al contestar, una voz que le resultó demasiado familiar dijo sin saludo: «No la publiques todavía, ojalá no tengamos que lamentarlo». El ruido de la línea se cortó como una sentencia. Brooklyn tragó. Afuera, la carretera llevaba al sur, y en la oscuridad que quedaba después de los focos, algo grande empezaba a moverse. Entraron por una puerta secundaria, sin flashes, sin cámaras de televisión. El despacho donde les hicieron esperar olía a café rancio y a papel viejo. Sobre la mesa, una jarra de agua y 2 tazas abandonadas. La mujer del fiscal adjunto se mantuvo en la sombra, observando con la misma expresión medida con la que había inspeccionado la casa en Del Río. Marcus dejó la carpeta encima del mueble, pero fue Cole quien pidió, con voz que no admitía réplica: «Queremos ver la libreta, comprobar lo que hay, a solas, con custodia». La mujer asintió. Un guardia cerró la puerta por fuera y, por un momento, Brooklyn sintió el ruido del mundo reducido a un carraspeo leve y al tic-tac de un reloj sobre la repisa. Cole abrió la caja con un destornillador pequeño y, cuando el sello de plástico crujió, Brooklyn recordó la marca que había dejado en la casa. Un sello que podía servir de sello o de tumba. La libreta era más pequeña de lo que imaginaba. Tenía la cubierta curtida, páginas pegadas en bordes negros. Había letras, siglas, nombres, números con rúbricas apretadas. Cole la puso sobre la mesa, boca abajo, como si fuera algo vivo que pudiera latir al contacto. Marcus encendió una linterna pequeña, y la luz dibujó el relieve de los trazos. Brooklyn no pudo evitar acercarse. Cada palabra parecía un paso en un mapa que llevaba a sitios que no quería creer verdaderos. Había fechas, importes, iniciales. Wade aparecía, sí, pero no siempre con apellido. A su lado, en varias entradas, unas siglas repetidas, ML, SR y una anotación críptica que se repetía cada vez que había una cantidad grande, Colina. Un teléfono antiguo o una referencia a uno escribía números partidos en 3 grupos, después una dirección, Del Río, parcela 12. En el margen, la rúbrica de alguien con presbicia. La caligrafía era distinta, temblorosa en las comas. Brooklyn dejó caer la carpeta que llevaba al pecho. La libreta confirmaba lo que sospechaban. No era un mensaje suelto, no era una operación local de Wade. Era una red, más amplia, con una arquitectura por detrás que mezclaba dinero, propiedades y favores. «Mira esto», dijo Cole, apuntando con un dedo firme. «Fíjate en las repeticiones, no son casuales. Colina aparece cuando hay pago grande. ¿Colina, la empresa de construcción?» Brooklyn leyó de nuevo. Un nombre escrito en diminuto casi escondido. Kenner. La conexión le mordió la garganta. Kenner era un apellido que sonaba en pasillos concretos, en listas de contratistas que habían tenido contratos con la ciudad. Si aquel nombre estaba ahí, la profundidad de la implicación crecía. Marcos cerró los ojos un instante, como midiendo la distancia entre lo que tenían y lo que podían hacer. «Lo que veas no sale de este cuarto», dijo, «no ahora, y menos sin proteger a los que aparecen en la libreta como testigos. Si soltamos esto sin plan, los desaparecemos». Brooklyn notó la presión de las palabras. «Los desaparecemos». No eran meras metáforas. La llamada que le había hecho en la carretera había sido una advertencia en forma de amenaza, y ahora, en la penumbra del despacho, todo sonaba más cercano.
Ella tomó aire y, sin preguntar permiso, deslizó una mano dentro del bolso hasta su teléfono. Cole la miró, no dijo nada. Una parte de ella quería gritar los nombres desde la puerta y que la ciudad entera supiera. Otra, más vieja en heridas, sabía que una denuncia pública sin refugio para los que hablaban era una sentencia. Brooklyn apretó el dispositivo y recordó el último llamado, la voz que le resultaba familiar. Palabras cortas. No la publiques todavía. Ojalá no tengamos que lamentarlo. Había, en ese timbre, una mezcla de cercanía y amenaza que no encajaba ni con Wade ni con un desconocido. Su intuición le decía que era alguien que había estado cerca de ella, alguien que sabía cómo sonaba el miedo en su voz. «Si te piden que esperes», dijo Marcos con voz baja, «hazlo. Confía en mí en esto. Podemos usar el material para presionar a quien haga falta, pero en el momento correcto, no ahora». Brooklyn vaciló, miró la libreta otra vez. Hubo una entrada pequeña, casi como una nota personal, en la que alguien había escrutado un nombre, y, al lado, la palabra entre paréntesis, protección. «¿Protección de quién?», murmuró ella. La mujer del fiscal adjunto se acercó por primera vez. Su presencia era un muro de hielo. «No piense que esto le pertenece», dijo. «Está aquí por orden del fiscal. Todo se documenta. Usted tendrá acceso limitado como se le informó». «Lo sé», contestó Brooklyn. «Solo necesito verificar algo». La mujer negó con la cabeza, pero su mirada se suavizó apenas, como si supiera que en el borde del abismo había cosas que ni el poder más controlado lograba mantener. Cole hizo el procedimiento que Marcos había recomendado. Pidió permiso formal para copiar una página que, dijo, necesitarían para cotejar con otras pruebas. La mujer, con gesto calculador, aceptó. Mientras Cole explicaba protocolos y firmaba formularios que Brooklyn apenas leía, ella se inclinó y memorizó. No necesitó más que unos segundos. Había aprendido a fijar trazos, a repetirlos en su mente con ritmo de metrónomo. Las iniciales, las cifras, el Colina 12 rebotaron en su cabeza hasta que quedaron impresas. Pero aquello no bastaba, necesitaba una prueba física que aguantara una demanda o una coartada contra quien intentara contestarla. Cuando Cole volvió con un formulario firmado, la tensión en la puerta aumentó. Un guardia abrió un ojo, otro escuchó en la radio. A través del cristal polarizado de la ventana se adivinó la silueta del furgón que los había dejado. Más allá, el tráfico seguía con su indiferencia. Brooklyn respiró hondo y, con voz contenida, dijo: «Voy a necesitar tiempo para preparar esto. Una cadena, nombres, si hay gente viva involucrada, los sacamos de inmediato. Pero, si alguien no puede esperar...». No terminó la frase. Todos en la habitación entendieron el final implícito. La puerta se abrió de golpe entonces y un asistente llegó corriendo. Tenía el rostro pálido. «Señor Marcus», dijo sin aliento, «hay un incidente en el hospital. Uno de los heridos, su condición ha empeorado. Han habido amenazas telefónicas también. No sabemos si están relacionadas». La sangre pareció retirarse de la cana de Brooklyn. El mundo se comprimió en el gimnasio de latidos del reloj. «¿Qué clase de amenazas?», preguntó Cole, instintivo, profesional. Llamadas anónimas, advertencias, y en la sala de espera, una persona que no pertenecía al hospital fue vista tomando fotografías del acceso a las habitaciones. Marcus se levantó con la velocidad de quien toma decisiones que no permiten demora. «Voy», dijo. Brooklyn puso la mano sobre la mesa, tocando la libreta como si fuera un testigo que necesitara protección. «No voy a dejar que lo entierren», repitió, pero esta vez con menos teatralidad y más determinación. Había rostros en peligro, había un hombre con tubos en el pecho que quizás no despertaría si se les daba tiempo a los que querían enterrar la verdad. La línea entre paciencia y abandono se había borrado. La mujer del fiscal adjunto la miró como nunca antes, con una punta de odio o de aviso que Brooklyn no supo distinguir. «Si se mueve sin autorización», dijo la mujer, «habrá consecuencias legales». «Lo sé», respondió Brooklyn, «pero también habrá consecuencias si no hacemos nada». Cole tomó la libreta de la mesa y la guardó con cuidado en la caja de evidencia. Le pasó la mirada a Brooklyn, áspera y protectora a la vez. «Vamos al hospital», dijo, «pero esta vez no vienes sola». En la esquina del despacho, el teléfono vibró otra vez. Brooklyn no lo miró, no quería escuchar la voz que la había amenazado.
Pero la voz había dejado una estela y, cuando se puso en movimiento hacia la puerta junto a Cole y Marcus, supo que no habría retorno fácil. En la calle, el sol pegaba ya con más fuerza. El vehículo negro que los había seguido desde la autopista estaba estacionado a la distancia. Un hombre de gafas oscuras observó desde su ventanilla. Cuando Marcus se acercó al coche, sus ojos lo encontraron por un instante, no hostiles, solo fríos, y luego, sin prisa, el vehículo arrancó y desapareció entre los otros. No era una amenaza que necesitara presentarse con violencia, su sola existencia era aviso. Dentro del furgón, Cole cerró la puerta y miró a Brooklyn. «No publiques nada hasta que te diga», murmuró. Eso no apaciguó a su rabia, pero le dio una herramienta. Ella asintió. No por obediencia completa, sino por estrategia. Iba a jugar en esa frontera, presionar lo suficiente para que la corriente se moviera, pero lo justo para que la gente que aún respiraba tuviera tiempo de estar afuera cuando la luz llegara. Al arrancar, Brooklyn volvió a recordar la llamada, la voz, familiar, la certeza de que, en algún lugar muy cerca, alguien que conocía sus pasos estaba decidiendo qué quedaba visible y qué no. Mientras el furgón se perdía entre el tráfico, Brooklyn apretó la libreta imaginaria contra su pecho y prometió en voz baja que, aunque se lo pidieran, no permitiría que lo enterraran. El sonido de la radio del vehículo, que Marcus encendió con una mano, llenó el silencio con noticias que hablaban de playas, de mercado y de un alcalde que inauguraría una fuente. En la caja de evidencia, la libreta esperó, y fuera, la ciudad continuó con su respiración alterada, sin saber que en su interior alguien ya había empezado a recordar nombres. La próxima parada era el hospital. Las calles parecían tener menos gente de la habitual. En los semáforos algunos conductores miraban con más atención. Cole se colocó junto a la puerta, como quien sabe que la protección no solo viene de placas y armas, sino de presencia. Marcus repasó por enésima vez las instrucciones con la mujer del fiscal adjunto. Brooklyn, por su parte, repasó en silencio la libreta. Colina, 12, Kenner, W, ML. Cada sigla era una cuerda que pendía sobre la garganta de alguien. El furgón dobló en la avenida. Cuando llegaron al hospital, había una patrulla en la entrada y el ritmo del lugar era una mezcla de regimentado y febril, monitores, personas corriendo, olores farmacéuticos. En la sala de urgencias, la camilla donde Carlos había sido colocado estaba rodeada por un silencio pesado. Su hermano descansaba con un semblante pálido. Un médico salió con expresión grave, hablando con voces medidas. «Hemos hecho todo lo posible», dijo, «pero hay riesgo de complicaciones. No podemos garantizar su estabilidad». El teléfono de Brooklyn vibró en ese instante. Miró la pantalla, un número desconocido, sin identificación. La pulsó con temblor casi imperceptible y esta vez decidió contestar. La voz, cuando respondió, ya no era solo familiar, era concreta, irónica, como si hubiera esperado que ella llamara. «¿Ya viste la libreta?», preguntó, sin saludo. Brooklyn tragó, y con la sangre al borde de la cólera, replicó: «¿Quién habla?». Hubo una pausa larga, luego la voz sonrió sin amabilidad. «Alguien que quiere conservar las cosas en su sitio. No la publiques todavía, no por mí, por ti». El mundo pareció encogerse. Brooklyn sostuvo la mirada fija en el rostro de Carlos. En su mano, la libreta seguía temblando como si tuviera vida propia. Hizo una promesa silenciosa, que no revelaría en voz alta por miedo a que la escucharan. «No dejaré que lo entierren», dijo ella, y la frase salió más como un juramento que como una advertencia. La voz al otro lado de la línea contestó con calma helada: «Ya veremos». Al levantar la vista, Brooklyn vio a Cole acercarse, con la misma expresión que había tenido la noche anterior, mezcla de dureza y cuidado. Cuando volvió a mirar su teléfono, la pantalla ya mostraba que la llamada había terminado. Afuera, un coche negro arrancó y su rugido se perdió entre la ciudad nerviosa. Brooklyn supo en ese instante que no había marcha atrás. Había nombres en páginas, respiraciones en riesgo y, en algún lugar, hombres que preferían el silencio. Iba a sacar la verdad a la luz, pero primero tendría que correr contra relojes que no respetaban la verdad ni la vida. Y cuando todo se redujera a segundos, Brooklyn se obligó a recordar una sola cosa. La gente que envolvía con su voz y sus fotos era real. No eran piezas de una historia.
Eran carne y hueso, y por ellos haría lo que fuera. Cole se acercó, puso la mano en su hombro y con voz baja dijo: «Primero los sacamos, después la historia». Brooklyn asintió. No había mucho más que discutir. Mientras la puerta de la sala se cerraba tras ellos, en la calle el coche negro se detuvo en un semáforo. Un hombre miró hacia el hospital con una mirada que no era aversión ni curiosidad, era decisión. Encendió un cigarrillo y, con manos que no temblaban, marcó un número en su teléfono. «Ordena vigilancia discreta», dijo. «Y que alguien vaya a Del Río esta tarde. Si hay que arreglar algo, que sea pronto». La llama del cigarrillo consumió el aire, y dentro del hospital la máquina de monitor latía como un tambor que pedía auxilio. Brooklyn respiró hondo, sintió el peso de la libreta, y en la íntima claridad de su decisión comprendió que la batalla no era solo por verdad, era por quienes todavía podían hablar. No iba a tolerar que los apagaran, no ahora. El sonido de pasos acelerados en el pasillo anunció la llegada de Marcus con noticias que, ella intuía, cambiarían el tempo de todo. Pero aún quedaban cosas por decidir. Y Brooklyn, por primera vez desde que empezó, supo que la ciudad no la vería venir tan fácilmente.